Bueno, llegamos al final de la Nueva Argentina, un final a toda orquesta. Carlos Pañi no necesita presentación, ustedes leen los editoriales en el diario, en la tele. Y bueno, seremos dos cabezas, una brillosa, otra brillante. Y para empezar, te quería decir algo que por ahí los más veteranos de esta sala, por ahí le empieza a sonar como un déjà vu, que es algo que pasó ayer a la tarde, ¿no? Los periodistas, todos reunidos en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, el presidente electo entrando y 2 horas 40 después saliendo, para decir que tenía, no sé si la palabra es básicamente o prácticamente, el gabinete. La historia no se repite, los personajes tampoco, pero los más veteranos decimos Cámpora, Gaspar Campos, Juan Domingo Perón. Seguramente no es tan así, Alberto no es Cámpora, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué se cocina ahí y por qué prácticamente? ¿Por qué básicamente está el gabinete? ¿Qué falta? Bueno, primero me gustaría decir muchas gracias por poder estar acá. Muy interesante todo. Sí, no, la historia no se repite nunca. En todo caso, las comparaciones lo que permiten en general es más percibir las diferencias que las similitudes. Porque vos podés decir, bueno, Cámpora, Perón, que terminó pésimo, o Alvear Irigoyen, que también era Alvear es una persona que era un radical muy importante, había sido nada menos que secretario privado de Alem, con quien Irigoyen tenía muy mala relación. Irigoyen lo manda a buscar desde la embajada en París, donde él lo había mandado, le pone toda su estructura política atrás y Alvear arma uno de los gobiernos, probablemente el gobierno más exitoso, probablemente de la historia del siglo XX, sino de la historia. Y anotemos que es el último presidente no peronista que terminó en 1928, ¿no? También en un momento de un pico de prosperidad para las variables fundamentales que rigen la economía del país. Lo de ayer simboliza lo que sabemos hasta ahora, que el poder político, hasta que se demuestre lo contrario, lo tiene Cristina. Hay un dato no menor que él tiene ahora un poco el poder de las urnas, ¿no? El 48%, pero ese 48% no es todo de él, claramente, ¿no? Bueno, hay gente muy cercana a Cristina que te dice, si hubiera ido solo, hubiera sacado los votos de Randazzo, Alberto. Pervisky está hablando, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Más allá de que la situación sea rara, sea riesgosa. ¿Quién arma el gobierno? Pareciera que el poder está descentrado. ¿Es a 4 manos, digamos? No, yo creo que la lógica, que hay varias cosas para mirar en esto que vos estás señalando, en esa escena. La primera es, yo creo que el primer dato es, Cristina Kirchner va a tener intervención relativa en el armado del gabinete, sí va a tener poder de veto. Bolillas negras. Sí. Bocio, Redrado. Probablemente, sí. Sí, gente que la ha ofendido. O que ha trabajado militantemente en contra de ella, tratando de demostrar sus niveles de corrupción, etc. En Redrado le molesta más no el escándalo del Banco Central, sino que él haya declarado casi como perito en la causa de... Exacto, fue testigo en la causa del dólar futuro y parece que si miras los argumentos del procesamiento, se alimentan ese procesamiento, ese texto se alimenta sobre todo de las cosas que dijo Redrado. Entonces ahí es muy difícil que tenga retorno. Así como uno ve este nivel de subordinación, que se reflejaría en que ni siquiera tuvieron, digamos, ella no le concedió la posibilidad de decir, nos juntamos en un restaurante. En un lugar neutral, digamos. En el Instituto Patria, no, peregriná hasta mi casa. Hay cosas sorprendentes, digamos. Alberto Fernández armó un equipo, el equipo del con gente que ha tenido una relación extraordinariamente agresiva con Cristina. Es cierto, desde el punto de vista conceptual, no penal, parece que ahí hay una... Esa raya no se puede Vilma pasar. Ibarra escribió el libro, a mi juicio, más
demoledor que hay sobre la personalidad de Cristina desde el punto de vista político. No sobre el tema moral, pero sí sobre el tema político. Y sin embargo está ahí, y va a estar al lado de Alberto probablemente como secretaria legal y técnica. ¿Cuál sería el límite de Cristina Kirchner? Yo creo que ahí pasa un límite, lo penal. Lo penal. Creo que a su vez, tanto ella como el núcleo que la rodea no quieren intervenir no solamente por un problema de respeto a la investidura presidencial, sino más bien la impresión que tengo yo es que le dicen, a ver, vos tenés otra receta, te pusimos porque tenés otra receta, no te vamos a molestar. ¿Vos cómo llegás a Mar del Plata? Nosotros vamos por la ruta 2. ¿Vos cómo hacés, Alberto? No, yo la 3. Ah, vas por la ruta 3. Mira vos. ¿Y en cuánto tiempo llegás? No, 4 horas. En 4 horas vas a Mar del Plata, llegás a Mar del Plata por la ruta 3. Bueno, vamos a subirnos al auto, no te vamos a hacer parar en el camino, no te vamos a tocar el volante. Ahora, si a las 4 horas no estamos en Mar del Plata y estamos en Tandil, bueno, por ahí nos bajamos. Entonces, no le van a dar la excusa de que como esto fracasó porque te armamos el gabinete, te pusimos palos en la rueda. Ahora, hay lugares que son estratégicos para los intereses de Cristina, donde Cristina va a tener gente. Si Guado de Pedro es el ministro del Interior, es muy significativo. ¿Por qué? Porque desde que fue designado candidato a presidente, Fernández está tratando de diversificar su portafolio, digamos. Porque Fernández quiere hacerse fuerte, digamos, con los gobernadores. Y la llave de los gobernadores es la del ministro del Interior también. Entonces ahí va a tener un tipo escuchando la conversación, si imagináramos la vieja telefonía, ¿no? Donde el operador telefónico escuchaba entre los dos puntos, ahí va a estar Guado de Pedro escuchando a ver de qué hablan Fernández y Perotti, Fernández y Schiaretti, Fernández y Mansur. Otro lugar importante va a ser, para lo que hablamos de lo penal, pues yo creo que obviamente esto no lo va a decir nunca en público, Fernández tiene un imperativo categórico que es resolver los problemas judiciales de Cristina. Es una de sus principales misiones, sería. Yo creo que es un propósito que tiene que cumplir pronto, ni bien llega. Se ha hecho mucho indicando que esa es su dirección, sobre todo nombrar con nombre y apellido a los jueces que le han perjudicado. Bueno, ¿quién va a ser el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura? Probablemente sea alguien ligado a Guado de Pedro, ligado a Cristina Kirchner. Ese es el señor que indica oficialmente qué es lo que quiere el Poder Ejecutivo de la Justicia. Porque no es un operador por izquierda, digamos, no es Angelici, no, es la persona que designa el presidente en el Consejo de la Magistratura para votar remociones de jueces, sanciones disciplinarias, etc. Ahora, después el poder de Cristina va a ser enorme en el Congreso. Tanto en Senado como en diputados, si es que se oficializa la jefatura de Máximo en el bloque oficialista, ¿no? Tienen que correr a Rossi. Y aunque no se oficialice, porque tal vez no quieran ponerlo a Máximo y quieran llegar a una salida acordada para eso, porque muy probablemente los que se unifiquen, que son los diputados que responden hoy a los gobernadores, digan, nosotros nos unificamos, pero queremos intervenir en una conducción que no sea tan estricta en alineamiento con la Cámpora. Pero a mí me interesa más la Comisión de Presupuestos y Hacienda de las dos cámaras. Alguien de Riñón, como decimos los periodistas, del búnker de México, dicen, no se rían. Que ya no es México, es Puerto Madero. Claro, Puerto Madero ahora. Nos mudamos. Una elegante ironía que dicen que la familia Kirchner es como nuestro clan Kennedy. ¿Tengo que contestar? ¿Tengo que acotar algo? Por favor. Hago las preguntas. ¿En qué sentido? No, bueno, en que son varios miembros de la misma familia. John sería Máximo. Para ir identificando parecidos, digo. No, en esta cosa de dirigirse a la Casa Blanca, finalmente sabemos que, pobre, uno solo y fue asesinado, pero bueno, hubo senadores, funcionarios. ¿Hay algo de eso? Por Máximo para adelante. Bueno, el propio presidente electo ha dicho que sí, que sería buenísimo que fuera presidente Máximo. Esa declaración, que yo creo que no la pensó, pero no la pensó, no, lo digo en defensa de Máximo, no en defensa de Alberto.
Es decir, yo si soy Máximo Kirchner, lo último que quiero, cualquier político, lo último que quieren es que lo postulen 4 u 8 años antes de que sucedan los hechos. Porque ya lo pusiste ahí en un lugar donde todos tus actos se interpretan en dirección con un objetivo. Y vos lo que querés en política en general es ocultar tus objetivos hasta el último momento, o hasta el momento que vos quieras revelarlos. Y después dijo algo todavía más agresivo, que sé que cayó muy mal, y digo, si vos mirás esa entrevista, medio lo llevan al tema y lo apuran con el tema. Yo creo que es una respuesta que él tendría que tener pensada desde hace mucho tiempo, cuando le preguntaran por Máximo. Y no es una buena respuesta decir, es un chico maravilloso que no juega a la PlayStation. Sí. Aún por la vía negativa, es medio absurda como respuesta. Yo creo que ahí va a haber una tensión. Probablemente todo el grupo, la Cámpora tiene objetivos que no son los de Alberto Fernández, y Alberto Fernández, desde que fue designado candidato, está tratando de diversificar su cartera de activos, digamos, ¿no? Pero el primer también, día, porque vos decís que Cristina quizás arme, sería muy sui generis, como un oficialismo vía La Plata, vía Kicillof, ¿no? Como que ahí quizás que Cristina lo amadrine de alguna manera o lo cobije mucho más al gobernador electo bonaerense. ¿Qué hay de eso? Porque además ahí tiene el tema de la Cámpora, ¿no? Que Kicillof tampoco es de la Cámpora. Bueno, es mucho más significativo que Kicillof no sea de la Cámpora que Fernández no sea de la Cámpora. Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. En las pequeñas diferencias están los grandes abismos de diferenciación. Y esta no es tan pequeña. Bueno, pero digamos, Kicillof, por edad, supuestamente por ideología, por orientación, por la relación con Cristina, está casi preformateado para ser de la Cámpora, y no es. La resistencia de Kicillof a incorporarse a la Cámpora tiene que ser mucho más grande que la de Fernández, que entre otras cosas nadie lo invita. Se pasó. Entonces, por algo no está en la Cámpora. Por algo probablemente Máximo Kirchner debe estar pasablemente ofendido de no ser él el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces acá tenemos muchos actores. Kicillof es uno muy ligado a Cristina, y creo que solamente a Cristina, sin otra dependencia que Cristina. La Cámpora, con determinada base territorial en la provincia de Buenos Aires y poder en el Congreso. Y Alberto Fernández, que va a tener que manejarse con este mecano que es tan raro, ¿no? Porque Kicillof va a depender mucho de Fernández, económicamente. Por eso me interesa la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cristina se va a fijar más, porque era muy mezquina cuando tenía como gobernador a Scioli, como le decís vos. Y ahora, aparentemente, Cristina va a decir, che, sé más generoso y dale un... Bueno, ella va a recibir, digamos, yo creo que el Senado va a tener una participación especial en la vida política en los próximos años, porque es más fácil ingresar las leyes por ahí que por diputados, donde el gobierno va a tener más dificultades para armar la mayoría. Entonces yo creo que va a llegar el presupuesto y las leyes económicas, pero sobre todo el presupuesto, y van a pasar por alguien de Cristina que va a estar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presumiblemente presidiéndola. Y lo primero que van a mirar es cuánta plata le llega a Kicillof. Y lo segundo que van a mirar es cómo se reparte la plata entre los gobernadores. Acá está el cogobierno. Y acá está digamos, si yo tengo la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso y además el Ministerio del Interior, los niveles de autonomía que le concedo al presidente como para armar un esquema de poder relativamente autónomo respecto del liderazgo de Cristina con los gobernadores empiezan como a atenuarse. Va a tener que ser todo muy negociado, muy conversado ahí adentro. Ahora, voy al comienzo de todo, que es Fernández yendo a la calle Juncal. ¿Por qué es importante esto? Porque da la impresión, no importa si es verdad o no, importa lo que se percibe. El carácter simbólico de ese hecho. Sí, de que es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Quiere decir que una de las tareas que tiene que llevar adelante Fernández en el primer año de gestión es legitimar su poder, construir su poder. Porque ese poder todavía está descentrado, lo tiene ella. Pero es raro, porque él últimamente, digamos, todas sus declaraciones de la última semana
está bien que han sucedido hechos, ¿no? Como la liberación de Lula o el tema de la renuncia de Evo Morales, pero todo lo que dice parece como que está más kirchnerizado que nunca. Y se está peleando con algunos. Y yo, en ese sentido, lo que te quería preguntar es si la pelea peor que tiene Alberto por delante, ¿no es acaso la que acaba de formular con el propio Papa Francisco? Al adelantar que una de las primeras cosas que va a hacer... Es una pelea más, pero déjame terminar con la idea anterior que me parece crucial para entender lo que va a venir. Él, el poder, solo tiene un instrumento para generarlo: el éxito económico. La única forma que él va a tener de disciplinar todo lo que vos estás mencionando, es decir, yo en el primer año de gobierno logré un éxito. Y un éxito es sencillamente que esto no esté peor. No ir a un proceso de alta inflación, no ir a un proceso donde la brecha cambiaria es del 50-60%, digamos. Tiene una situación muy complicada en lo económico, y el que tiene un problema, si querés, de alguna discusión sobre la legitimidad de origen de quién son los votos, va a tener que apelar todo a la legitimidad de ejercicio. Es decir, el día que el peronismo, inclusive Cristina, vean que él constituye un éxito económico y acumula consenso en la gestión, todos estos problemas que estamos viendo se van a convertir en problemas secundarios. Pero no puede pasar, digamos, que como es bastante difícil que pueda conseguir ese éxito económico en tan poco tiempo, empiecen a sonar o a detonar bombas de estruendo. Se llame hambre, se llame aborto, y se llame algún enemigo, como fue el Grupo Clarín en algún momento, ¿no? Todo eso va a existir. Experto, digamos. Vos me decís, ¿por qué se radicalizó tanto en las últimas semanas? Bueno, posiblemente se había ido muy lejos hacia el otro lado. Es probable que toda esa radicalización haya sido el envoltorio del gabinete que le llevó ayer a Cristina. Se radicaliza en un campo que a ella le interesa mucho, que es la política internacional. Ella está para gobernar el mundo. Los temas menores los dejó en inflación, dólar, recesión, en manos de Fernández. Puede ser también que él esté pensando, como debe estar pensando, voy a tener que hacer un ajuste muy fuerte, voy a tener que recortar la actualización de las jubilaciones, digamos, esa fórmula tan maldita por la cual se produjo un hecatombe en diciembre del 17, ahora va a resultar demasiado generosa, hay que recortar. Bueno, voy a tener que determinar una caída del salario real en un acuerdo de precios y salarios. ¿No? Estela Carlotto ya lo dijo, que el pueblo va a tener que poner el hombro. Va a tener que poner el hombro. Entonces te pago con capital simbólico, que es la política exterior. Probablemente acá hay un error. Porque para un gobierno que tiene que ir a renegociar un acuerdo con el fondo y que el frente externo es tan importante, probablemente la política exterior sea lo más importante, lo único con lo que no se puede jugar. Pero acá da la impresión de que acá hay un tema importante, Pablo. ¿Cuál es el diagnóstico económico con el que él llega? Él sí va a hacer el balance que no hizo Macri, digamos. Lo está haciendo. Sí, él va a decir que recibió, por eso yo creo que esa es la razón principal por la que no se juntan. Por la que él no ha mandado a nadie, a ningún ministerio, nada, pero no queremos ni contaminarnos con los números de ustedes porque vamos a dar otros números. Vamos a decir que el déficit es de 1,5 para después llevarlo a 1, con lo cual sería llevarlo de 0,5 a 1. No sé si me explico, es una trampa que hacen todos los gobiernos. Pero voy a otra cosa. Él dijo en página 12 este fin de semana algo muy importante. Dijo, Macri me metió en el túnel del tiempo y tengo la sensación de un déjà vu, de que estoy en el 2003 de nuevo, como cuando llegamos con Néstor. Bueno, eso sí es un error de concepto importante. Digamos, porque en el 2003 ellos recibieron una economía ya ajustada. De Duhalde de Labaña. Y Remes, perdón. Y Remes antes, sí, ¿no? Sí. Remes hizo la devaluación del 300%, digamos, el ajuste en serio lo hizo Remes, que es el Herman González de Cavallo. Entonces,
Y la soja, ¿no? Y la soja empezaba su recorrido hacia arriba. Bueno, hoy él recibe un dólar que no sabemos si es tan competitivo, una economía con altísima inflación. El dólar de 2013 era más o menos a lo de hoy unos 80. Probablemente, sí, probablemente. Un tipo de cambio competitivo, un superávit fiscal muy sólido, un superávit de comercio muy sólido. Bueno, todo eso hoy está por verse, todo eso está en discusión. Y el default ya hecho. Y el default ya hecho por Rodríguez A. Ibas a renegociar sobre la base de que el costo ya lo habías pagado. Bueno, hoy la escena es totalmente distinta, totalmente distinta. Él recibe una economía con sus variables fundamentales muy desajustadas, con un problema de deuda muy importante que te obliga a resolver rápido un plan fiscal, un plan monetario, un plan cambiario, sin el cual no te puedes sentar ni con el fondo ni con los acreedores, y con China, que ya no es aquel motor que era, por lo cual las commodities desde el año 2013 para acá vienen cayendo. Por eso América Latina está como y tenés está, ¿no? el ajuste de consumo y fiscal que tenés en toda América Latina, generando distintas manifestaciones de Es malestar. la zona del planeta que menos va a crecer este año, 0,2. Es la zona del planeta que menos viene creciendo desde hace varios años. Por eso está como está. Varios años, menos que África. Tanto en términos de PBI global como en términos de PBI per cápita. Es decir, estamos en... Si un día mirás los números de América Latina comparado con otras regiones, es la peor zona del mundo hoy. Bueno, este es el contexto en el que él le va a tocar operar. Entonces me parece que la idea de que llegamos y empezamos a crecer por la vía del consumo puede ser peligrosísima. Acá es donde a mí me interesa conectar esto con la visita a Cristina. ¿Por qué? Porque a Menem le pasó algo parecido, de entrar con un diagnóstico que no era el más acertado. Menem asumió el poder el 8 de julio de 1989. La convertibilidad es del 1 de abril de 1991. Son 21 meses. Entre medio, 2 hiperinflaciones, ¿no? Una hiperinflación y el plan Bonex. Es decir, incautaron los depósitos de la gente. Yo no digo que va a pasar esto. Estoy poniendo el caso. No sabemos cómo es el futuro. Nos agarramos de cosas que más o menos conocemos. De un presidente que entró con un diagnóstico equivocado, en un contexto de alta inflación, pensando que iba a reanimar por la vía del consumo. Menem, con Bujibor. Ahora, Menem tenía una ventaja extraordinaria respecto de Fernández. Ventaja que, creo, pocos perciben en Menem y que para mí es la clave de Menem, del menemismo. Menem pudo hacer las reformas que hizo, aguantar esos 21 meses de crisis y sacar una reelección consensuada con toda la clase política porque le había ganado la interna a Cafiero. Es decir, Menem es el único peronista. La única elección interna que hizo el peronismo. Desde el 45 hasta hoy. Entonces, el nivel de poder político que tenía era muy contundente. Chacho Álvarez se separa en disidencia por el programa de Menem, esperando que Cafiero se separe también y lo enfrenten, y Cafiero lo deja solo, se queda con el grupo de los 8, no de los 45. ¿Qué quiero decir? Que acá tenemos que mirar la combinación entre dos cuestiones. Uno, ¿cuál es el programa económico y qué éxito tiene con la debilidad política que lo obliga a ir a la casa de Cristina? La última, muy corta, porque se nos va el tiempo. Papa Francisco, aborto, la historia del peronismo con la Iglesia, muy bien al arrancar, el 46, muy mal en el 55. Las historias no se repiten, pero ¿qué va a pasar? Él tuvo una reunión con el episcopado donde les habló mucho de pobreza y sedujo al presidente de la conferencia episcopal, a Ojea. Estuvo el otro día con el presidente de la Comisión de Pastoral Social, como el señor Lugones, con los movimientos sociales, etc. Por ese lado va a tener una afinidad con la Iglesia muy superior a la que tuvo Macri, que es por el lado de la sensibilidad social. Pero Tucho Fernández, el arzobispo de La Plata, le marcó la cancha un poco. Marcó la cancha desde el punto de vista ideológico con la cuestión del aborto. Probablemente, bueno, a ver, ¿por qué te sorprende? Si estuvo en México con Elliot Abrams, que es la persona que le mandó Trump, muy importante, le mandó la derecha de la derecha de la derecha. El que está pensando el golpe en Venezuela, la intervención militar, con ese lo va a tratar Trump a Fernández.
Es decir, con el cerebro del golpe contra Maduro. Fernández se encontró con él, no tuvo ningún problema. Le dijo, yo con Maduro ni me conozco, nunca me vi una sola vez cuando era canciller de Chávez. Textual. Y al mismo tiempo que intenta arreglar con Trump a través de Abrams, porque quiere el acuerdo con el fondo, le dice a Trump, usted está volviendo a lo peor de la relación de Estados Unidos con América Latina cuando promovían golpes. Como si le pudiera decir una cosa y otra y me van a entender igual. No sé si te van a entender. Miren lo que hago, no lo que digo, ¿no? Un poco lo que decía Néstor. O miren lo que digo y miren lo que digo, porque hasta ahora solo dice. Claro, bueno, todavía no asumió. Pobre. Lo mismo lo traslado a la iglesia. Probablemente él haya acelerado lo del aborto por la misma razón, porque necesita mucho capital cultural, simbólico, política exterior, hambre, aborto para la izquierda, si va a hacer un ajuste con Nielsen y el secretario de Hacienda viene del estudio Broda, ¿no? Se llama, el que le han ofrecido a la Secretaría de Hacienda se llama Hernán Hirsch, es un economista del estudio Broda, que es el estudio tal vez más ortodoxo de la City. Bueno, ahora, probablemente lo has acelerado cuando se enteró de que el Papa el año que viene no viene. ¿Por qué? Porque él tenía la idea, y se lo comentó a los obispos, de que la venida del Papa en el año 2020 fuera la coronación de un gran acuerdo económico-social y el fin de la fractura política aquí en la Argentina. Bueno, eso, por lo menos el Papa no va a colaborar con esa misión y a lo mejor por eso también se largó esta navegación en materia de aborto, que no sé cómo le va a ir tampoco, ¿no? Porque hay estudios sobre cómo están los votos, sobre todo en el Senado, y aparentemente no está tan fácil como para que pase una ley de despenalización Carlos, del aborto. Mirá ese cartel, ya dice estamos. tiempo. Le damos un aplauso, gracias. Carlos Pañi. Muchas gracias. Vamos. Bueno, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta cuarta edición de La Nueva Argentina.